Buenas noches, querida audiencia. ¿O serán buenos días? ¿Quién sabe? Pero lo importante es que estés aquí, listo para escuchar un nuevo relato que las sombras me han contado. Si estás listo, ponte cómodo y presta atención, ya que las sombras me han contado algo que ciertamente te hará pensar en algunas cosas. Desde muy pequeño, Gabriel supo que no era como los demás. Su mente funcionaba de una manera distinta, como si cada conversación fuera un rompecabezas que podía resolver en cuestión de segundos. Con apenas unos minutos de interacción, podía descifrar los secretos más profundos de cualquiera, sus miedos, sus inseguridades, sus intenciones ocultas. No había sorpresa, no había misterio, solo la abrumadora certeza de que lo sabía todo. Al principio, esta habilidad le pareció un don, pero con el tiempo, se convirtió en una maldición. El mundo era predecible, monótono, tedioso. Trabajaba en una fábrica, un empleo sencillo que le permitía mantenerse en la sombra. Sabía que con su capacidad podría alcanzar cualquier cima, amasar una fortuna, manipular personas, pero eso solo lo haría aún más consciente del vacío que lo rodeaba. Lo peor no era el aburrimiento, lo peor era el ruido. La gente, su cerebro nunca se apagaba. Apenas veía a alguien, su mente comenzaba a procesar cada detalle. La forma en que respiraban, la tensión en sus músculos, la manera en que sus ojos se movían al hablar. Era como si su cabeza estuviera llena de voces, incluso cuando nadie hablaba. En lugares concurridos, el dolor de cabeza era insoportable, como un enjambre de pensamientos ajenos golpeando contra su cráneo sin cesar. Dormir era un lujo. Si lograba cerrar los ojos 4 horas en una noche, se consideraba afortunado. Su mente no le permitía descansar. Pensamientos, cálculos, hipótesis. No había silencio en su cabeza, nunca lo había. Con los años, su soledad se hizo absoluta. Su familia, incapaz de comprenderlo, lo dejó de lado. No lo extrañaban y él tampoco los extrañaba a ellos. Sabía lo que pensaban de él antes de que lo dijeran, y en el fondo, eso lo destrozaba. Pero no importaba. Había asegurado su futuro con inversiones inteligentes cuando era joven. Podía vivir cómodamente durante 50 años sin necesidad de trabajar. Compró una casa espaciosa, pero no soportaba estar solo. La solución fue simple: llenó su hogar de espejos. En cada habitación, en cada pasillo, su reflejo lo acompañaba, asegurándole que, al menos en apariencia, nunca estaría completamente solo. Gabriel tenía 37 años, pero sentía que había vivido mucho más. Cada día era un suplicio, una rutina interminable que lo arrastraba lentamente hacia un abismo de monotonía. Su única compañía en casa eran sus reflejos. Y, en un acto que él mismo consideraba un ápice de locura, decidió darles nombres. El espejo de la cocina reflejaba a William, un chef experto con un toque de sarcasmo. Siempre tenía un comentario mordaz sobre las pésimas elecciones culinarias de Gabriel. En su habitación estaba José, un amante de la fantasía, con quien pasaba las noches conversando sobre historias imposibles hasta que el cansancio lo vencía. El espejo del baño pertenecía a Mario, un hombre narcisista que disfrutaba de su propia imagen, siempre sin camisa, siempre admirando lo perfecto que era. Gabriel no lo soportaba del todo, pero en el fondo le divertía su vanidad. En su biblioteca y estudio estaba Ricardo, el más serio de todos, experto en inversiones, conocedor de la bolsa de valores y los idiomas. Con él tenía largas charlas sobre estrategias financieras y mercados emergentes. Cada uno de ellos se convirtió en su compañía, en su forma de evadir la insoportable realidad de su soledad. Al pasear por la casa, hablaba con ellos como si fueran viejos amigos, como si de verdad existieran más allá del vidrio. Fuera de su hogar, el mundo era diferente. Trabajaba en la fábrica sin destacar, sin formar lazos. Las personas a su alrededor eran como piezas de un mecanismo inútil. Nada de lo que decían le parecía relevante. Nada de lo que hacían lo entretenía. Eran estorbos, ruidos sin sentido en su vida. Pero últimamente había notado algo extraño. Gabriel se movía con precisión dentro de su cocina, cortando vegetales y dejando que la carne chisporroteara en la sartén. El aroma del ajo y la cebolla impregnaba el aire, envolviéndolo en una sensación de rutina casi reconfortante. Eres un hombre de gustos aburridos, Gabriel. Siempre lo mismo, siempre lo seguro. ¿Qué te costaría probar algo exótico? Gabriel resopló, revolviendo los ingredientes con una cuchara de madera y dirigió su mirada al espejo.
Si exótico significa insectos fritos o carne cruda de quién sabe qué criatura, prefiero seguir con lo que conozco, pero gracias por tu opinión, William. Es apreciada. Ah, pero ahí está tu problema. No se trata de lo que ves, sino de lo que podrías experimentar. ¿Sabías que la carne de cocodrilo es rica en proteínas, baja en grasa y con un sabor que recuerda al pollo pero más jugoso? ¿O los escorpiones, crujientes por fuera, suaves por dentro, llenos de antioxidantes? Gabriel torció el gesto con desagrado. ¿Te estás escuchando? Suenas como Mario cuando habla de su incomparable físico. El reflejo de William se congeló. Por un momento, solo hubo silencio, hasta que entrecerró los ojos con un aire de indignación. ¿Acaso me estás comparando con ese vanidoso insufrible? Porque eso me ofendería mucho. Gabriel rodó los ojos, echando sal a la comida. En ocasiones, suenas como el idiota del baño y lo siento si te ofende, pero suenas como él. William chasqueó la lengua. Tienes un pésimo gusto para los insultos, no sé cómo el genio del estudio te soporta. Gabriel apagó la estufa y sirvió su plato con calma. Luego, sin dudarlo, tomó el espejo de William de la pared y lo llevó hasta la mesa, apoyándolo frente a él. ¿Vienes o no? ¿O es que tus modales no te permiten acompañarme a comer en la mesa? Supongo que te haré compañía, pero al menos escucha mis recomendaciones. Algún día podrías descubrir un verdadero manjar. Gabriel negó con la cabeza y sonrió de lado mientras continuaban su conversación, como dos viejos amigos cenando juntos. Gabriel terminó de cenar y se levantó con parsimonia, tomando el espejo de William con ambas manos y devolviéndolo a su lugar en la cocina. Gracias por la compañía. Eres algo necio con lo de la cocina, pero eres buena compañía para comer. Sigo pensando que podrías atreverte con algo más exótico, y no soy ningún necio, solo tengo gustos refinados. Gabriel soltó una leve risa nasal, sin responder. Terminó de lavar, secó sus manos y salió de la cocina, dirigiéndose a su biblioteca. Dentro, el ambiente era distinto, más pesado, más solemne. Allí lo esperaba Ricardo, sentado con su postura siempre recta, las manos cruzadas sobre su regazo como si esperara con paciencia infinita. Sus lentes reflejaban la luz tenue de la lámpara y su cabello, perfectamente peinado, le daba un aire de intelectual impenetrable. ¿Has tardado? ¿Se puede saber el motivo? William tenía ganas de hablar de comida. Ya sabes cómo es. Es un apasionado pero un necio sin remedio. Tonterías irrelevantes. Tengo novedades sobre tus inversiones. Hoy hubo un movimiento interesante en el mercado, y tomé la iniciativa de asegurar una posición que probablemente triplique su valor en cuestión de semanas. Gabriel asintió. Sabía que Ricardo nunca se equivocaba en esos asuntos. Por algo era el genio de todos sus reflejos. Además, deberías leer el último libro que compraste. Podría serte útil para afinar algunas estrategias. Era curioso. Con William podía bromear, con José hablar sobre fantasía y con Mario discutir hasta el cansancio. Pero con Ricardo, la conversación era distinta. No había espacio para distracciones ni para palabras vacías. Era directo, eficiente. Y cuando hablaba, lo hacía con la certeza de alguien que sabía exactamente lo que decía. Estaban en medio de su conversación cuando el teléfono sonó. Gabriel no solía recibir muchas llamadas, así que recibir una lo sorprendió. Miró la pantalla. Un número conocido. Gabriel, soy tu vecina. Perdona la molestia, pero algunos han estado preguntando si tienes visita. No te han visto en días, y bueno, ya sabes cómo son. Gabriel cerró los ojos, masajeando el puente de la nariz. Los vecinos. Un puñado de personas que no tenían nada mejor que hacer que vigilarse los unos a los otros para mitigar el tedio de sus propias vidas. Él jamás se había molestado en interactuar con ellos más de lo estrictamente necesario. Pero ella era la peor. La que siempre tenía un comentario, sobre todo como si fuera la dueña del vecindario. Giró la mirada hacia Ricardo. El reflejo lucía molesto, muy molesto. Sus lentes brillaron con frialdad y su ceño estaba ligeramente fruncido, como si la interrupción le resultara profundamente ofensiva. Gabriel suspiró. Estoy bien. No tengo visitas. No necesito nada. Buenas noches. Gabriel cortó la llamada antes de que la mujer pudiera replicar y dejó el teléfono a un lado. Ricardo seguía observándolo, pero ahora con una expresión más calculadora. Esa gente no merece ocupar nuestro tiempo. Son una molestia. Gabriel apoyó el codo en la mesa y lo miró con cansancio. ¿Qué sugieres? ¿Que me deshaga de ellos? Como si fueran una especie de plaga.
Ricardo esbozó una sonrisa fría, apenas una mueca en su rostro serio. A cualquiera le helaría la sangre menos a Gabriel. No es divertido, pero es efectivo y con las plagas hay que hacer eso, exterminarlas hasta que dejen de molestar. Gabriel lo observó en silencio por unos segundos. Luego soltó un resoplido y volvió su atención al libro que Ricardo le había mostrado. No valía la pena discutir. Al final del día, sus amigos siempre tenían razón. Vio nuevamente a Ricardo y éste miraba una navaja, con una sonrisa fría y calculadora mientras decía: Sé cómo hacer que nadie sepa nunca que fuiste tú. Solo debes seguir mis indicaciones. Sabes que no me equivoco. Bueno, supongo que podría hacer algo diferente de vez en cuando. Después de todo, ¿qué tan difícil puede ser cortarle la lengua a una víbora que no deja de acechar? Además, algo de aire libre es bueno para mi mente. ¿No lo crees? Ambos se miraron con una sonrisa tranquila y sin decir nada Gabriel se marchó de la habitación llevando consigo la navaja, mientras sonreía con una tranquilidad, quietud que a muchos dejaría helados. ¿Qué crees que pasó después? ¿Crees que Gabriel finalmente sucumbió a la locura y a la influencia de sus reflejos? Si bien la inteligencia es apreciada por muchos, para otros podría ser su mayor maldición. Ahora, querido oyente, la pregunta es: ¿querrías tener la capacidad de saber tanto todo el tiempo y en todo lugar? ¿Serías capaz de no volverte loco? Deja tu conclusión abajo en los comentarios. Te deseo una buena noche, o tal vez un buen día, si es que aún tienes el valor de mirar por tu ventana. Las sombras se despiden, y yo también.